Bienvenidos al episodio número 6 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Para esta ocasión conversaremos con Fabián Dextiar y Clarisa Corral. Fabián es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y editor con amplia experiencia en contenidos y medios digitales. Se desempeña como gerente editorial de Art Daily en español, donde ha impulsado la difusión y promoción de la arquitectura contemporánea de habla hispana dentro del mundo. Ha trabajado en una variedad de plataformas internacionales, siendo jurado en competencias, participando en paneles y colaborando en publicaciones impresas. Actualmente también lidera Estudio Temporal, una práctica de exploración sobre tecnología y ecología en el ambiente construido. Por su parte, Clarisa es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires y magistra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó el profesorado universitario y posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en la Universidad de San Andrés. Se especializó en política pública, género y participación ciudadana. Actualmente trabaja en la Dirección General de Planificación Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el programa de Innovadores Públicos de la Red de Innovación Local. Esperamos que esta conversación que tuvimos con Fabián y con Clarisa sea también del gusto de todos ustedes. Por favor, síganos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes a través del usuario @eventosdearq. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión seguiremos conversando sobre las particularidades de la comunicación arquitectónica a partir de nuestros invitados del día de hoy. Estamos justamente en la casa, nos han recibido Clarisa Corral y Fabián Dextiar, ambos arquitectos argentinos que desarrollan su práctica arquitectónica entre Chile y Argentina. Lo primero es darle la bienvenida, gracias primero por recibirnos en su casa y darle la bienvenida a La Mesa. Muchas gracias. La idea es que primero se presenten un poco con la audiencia, nos cuenten un poco en qué están trabajando, cómo desarrollan su práctica arquitectónica para después entrar de lleno al tema que nos convoca en la primera temporada, que es las particularidades de la comunicación y divulgación de arquitectura. Ambos somos arquitectos, ambos somos argentinos, ambos estudiamos en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires. Ambos hemos trabajado en diversos proyectos de Latinoamérica y España en torno a la comunicación de arquitectura, a proyectos editoriales, a proyectos de investigación y actualmente trabajo como Managing Editor de Art Daily en español, que es uno de los sitios web más vistos de arquitectura a nivel mundial, entre otros proyectos que realizamos dentro del lado de la academia. ¿Y en tu caso, Clarisa? Bien, como decía, estudié en la Universidad de Buenos Aires y también acá en Chile, máster en Desarrollo Urbano. También me especialicé en política pública y trabajo actualmente para la Dirección General de Planificación Urbana en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también para el programa de innovadores locales de la ONG Red de Innovadores Locales. Pues es interesante porque son prácticas que tal vez no se daban anteriormente. Antes se pensaba nada más del arquitecto, llegaba a trabajar en una oficina o a montar su propia oficina, a diseñar edificios, pero por lo que nos presentan rápidamente, tanto Clarisa como Fabián a la audiencia, es que hay una práctica más amplia o más compleja de lo que podemos llamar lo que es la arquitectura. Entonces, tal vez para iniciar la conversación, ¿ustedes consideran que la comunicación o divulgación de contenidos de arquitectura es una tarea aparte o en sí mismo forma parte de la práctica arquitectónica contemporánea? Es parte de, como arquitectos en la academia, gran parte de los conocimientos que recibimos tienen que ver con aprender a saber qué decir, aprender a comunicar los proyectos que realizamos, las prácticas que realizamos, etc. En ese sentido, creo que es importante entender el para qué, ¿no? Para qué estamos comunicando. Creo que ahí es donde los arquitectos tienen una responsabilidad muy grande hoy en día, a partir de todo el impacto que provoca la profesión que tenemos en la sociedad, tanto cultural, tanto ambiental, y al mismo tiempo desde el lado de compartir la información para que otros se acerquen a la cuestión de la arquitectura, porque como en general digo, soy convencido de que mientras más arquitectura vean las personas,
mejor arquitectura van a demandar. Y en ese sentido, nosotros como comunicadores de arquitectura tenemos un rol muy importante de comunicar las mejores prácticas de arquitectura. Sí, yo también creo, bueno, agrego la perspectiva más de comunicar no solo arquitectura, sino también comunicar sobre el entorno en el que está la arquitectura, que al final es el urbanismo y la ciudad. Y creo que si bien muchas veces me han dicho justamente cuando no estaba haciendo la práctica esperada de la arquitecta, ¿no? De proyecto y dirección, me decían, bueno, ¿cuándo vas a trabajar de arquitecta? Y yo decía, bueno, yo ya soy arquitecta y ya tengo esa mirada, e incluso cuando uno trabaja en estas otras áreas, pensando en que la profesión es muy amplia, tiene campos para trabajar y para ejercer, que van más allá de ese estereotipo con el que también atravesamos la carrera, ¿no? Pero hoy estamos haciendo comunicación de arquitectura, de ciudad, en un montón de espacios, ¿no? Cada vez que contamos un proyecto que está ejecutando el gobierno, que está planificando el gobierno, estamos haciendo comunicación de arquitectura y de ciudad a distintos públicos. Y también cuando desarrollamos y acompañamos a cómo proyectos de distintas ciudades y comunidades cuentan estas ideas que ellos tienen, también estamos haciendo comunicación de arquitectura y de ciudades. Yo coincido con ustedes. Obviamente el tema que está levantando Eventos de Arquitectura en este podcast no nos pertenece, no somos quienes hemos destapado hablar sobre esto, pero creo que igual hay buena parte de la práctica arquitectónica contemporánea que se extiende al urbanismo y a disciplinas afines al diseño arquitectónico, donde pareciera que el aspecto comunicacional, si no es por la llegada, por ejemplo, de las redes, o de los contenidos web como el que estamos ahora, pues en principio los arquitectos no nos hubiera interesado, ¿no? Cuando hay personas que ya están hablando de comunicación arquitectónica y las particularidades que tienen esto dentro de la práctica, desde al menos los años 80. Entonces, ¿qué creen ustedes que tiene de particular en este contexto actual, ya tercera década del siglo XXI? ¿Qué tiene ahora de particular comunicar y referirse en los medios sobre arquitectura? Porque creo que cambió de lo que uno podría pensar antes de comunicar arquitectura. Se podría resumir fácilmente en la edición de libros, revistas, artículos o la realización de un evento, ¿no? Entonces, ¿qué complejidad tiene ahora comunicar arquitectura de nuevo con los avances tecnológicos y comunicacionales con los que estamos inmersos ya día a día? Muy buena pregunta. Yo creo primero que para traer y agrandar un poco la conversación en la mesa, que gran parte de la comunicación de arquitectura también al mismo tiempo tiene que ver con una cuestión de ampliar los servicios que ofrecemos como arquitectos. Un poco trayendo el tema que al principio mencionaba Clarisa. Después, también, frente a la cuestión tecnológica en la comunicación de arquitectura, nos vemos cada vez más inmersos en la arquitectura de por sí, por la cuestión de las redes sociales, la cuestión de los contenidos de arquitectura que se empiezan a ofrecer en plataformas de streaming. Siempre hay casos muy interesantes, por ejemplo, que mencionamos dentro del trabajo que tiene que ver con que uno entra a Instagram y pone hashtag arquitectura y hay alrededor de 100 millones de publicaciones de arquitectura. Claramente hay un interés de las personas en la arquitectura. Entonces, la arquitectura, al final del día, está, de cierta manera, muy presente en la cotidianidad. Sí, a mí me parece interesante de eso, cómo uno a veces desde el área técnica o desde la especialización que uno tiene como arquitectos, uno elabora cierto contenido y divulgas desde cierto enfoque, pero después las redes lo que hacen es horizontalizar y ser replicadores y comunicadores desde cualquier persona no especialista, digo, y no arquitecto, ¿no? Cómo empiezan a replicar esa información, cómo empiezan a comunicar, a taguearse entre sí, a enviarse, o sea, como según la red, la herramienta con la que lo hacen, pero al final la red permite horizontalizar esa comunicación.
Sí, de hecho creo que ya lo habíamos conversado en otro momento, de que el hashtag arquitectura, en inglés, en francés, en cualquier idioma, no nos pertenece a los arquitectos. O sea, cualquier persona puede crear publicaciones, por ejemplo, en las redes con esos hashtags. Y tiene que ver con lo que tú mencionas, Clarissa, que escapa a nosotros el contenido arquitectónico, por más que haya algunas cosas de nicho, pero creo que sí es una particularidad que homogeniza el contenido para que en principio le pueda llegar a la mayoría de la gente. ¿Y qué creen que podría tener, qué implicaciones creen que podría tener eso, tanto positivas como negativas, ¿no? Que las publicaciones no empiecen a ser tanto de nicho, sino que empiecen a ser un poco más amplios, porque como todo, es una balanza con cosas buenas y malas para nosotros, por ejemplo, como disciplina. Para comenzar, primero con las amenazas, con los peligros, que creo que es lo más interesante, tiene que ver con la cuestión de las tendencias y de las modas, ¿no? Cómo al masificar este tipo de contenidos, se corre un gran riesgo de tener una dirección, ¿no? Que puede ser correcta o no incorrecta, pero que seguía, digamos, por mucha cantidad de personas, lo veo muy compleja. O sea, en el sentido de una moda que quizás no es eficiente con los recursos, una moda que no es eficiente en torno a cómo responde al medio ambiente. En ese sentido, creo que hay que tener mucho cuidado con las modas. Al mismo tiempo, creo que, y volviendo también a la primera pregunta, tiene que ver mucho con esta cuestión de las buenas prácticas, porque también al presentar buenas prácticas de arquitectura, más personas van a poder entender que hay distintas soluciones, distintas respuestas a ciertos problemas que quizás solamente por no haber estado al alcance de esa inspiración, de esos conocimientos, no hayan tenido las herramientas para llevarlas adelante. De cuestiones que tienen que ver con simplemente modificar espacios interiores, que creo que es una de las grandes preocupaciones de hoy en día a partir de la pandemia de COVID, de cómo generamos mejores lugares dentro de la vivienda, en el día a día, especialmente cuando al mismo tiempo se convirtieron en nuestros lugares de trabajo. Al mismo tiempo, preocupaciones de cómo incorporar la refilia en la naturaleza, a estos espacios, porque está demostrado que pueden generar mejores condiciones de vida, que creo que surgen a partir de mirar estas gran cantidades de informaciones que hay sobre buenas arquitecturas. Sí, yo creo también que está, que cuando decías esto de que el hashtag de arquitectura no nos pertenece como a los arquitectos en sí, sino a todo el mundo, es interesante pensar quién pone la agenda, ¿no? ¿Quién define los temas que están en agenda en la conversación? Y cómo se conversa, o sea, o cómo se baja a veces los contenidos que pueden ser muy abstractos y técnicos a una comunicación homogénea, común, entendible por todo el mundo que pueda usar ese hashtag, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, a veces los desafíos de comunicar o hablar sobre un código urbano o sobre las normas que al final definen el habitar de las personas, ¿no? A veces acá en Chile cuando son estas reuniones, cuando son las reuniones comunitarias de definir los PRC, los planes de reguladores, en el cual se invita a la gente a pensar, por ejemplo, la altura que deberían tener los edificios, ¿no? Y esa es una conversación súper interesante y súper difícil de llevar adelante, porque a veces nos quedamos con este conocimiento técnico y no necesariamente es común, y a veces nos olvidamos de este habitar que tenemos todos por igual. Sí. Recuerdo una frase que menciona muchas veces el arquitecto venezolano Víctor Sánchez Tafur, que como todo en la vida, el manejo de las redes sociales desde el punto de vista de el usuario de
un arquitecto que trabaja de manera individual, un colectivo, una oficina, una empresa, un ente gubernamental, es tan banal como uno mismo se lo proponga, ¿no? Uno puede darle una seriedad estoica a una cuenta de Twitter, por ejemplo, o puede tomarla para hacer bromas, ¿no? Para hacer, o sea, está el espectro. O sea, que las redes en sí mismas no son ni banales, ni medios extremadamente profesionales o académicos, ¿no? Sino que justamente uno es el que posiciona qué tipo de contenido y cómo va a difundir contenido, ¿no? Entonces, entendiendo que hay ese espectro tan grande, les quería preguntar, por ejemplo, cómo lo abordan, para que nos dé un ejemplo, cómo lo abordan a partir de alguna de sus prácticas, ¿no? Cuando a ustedes les ha tocado difundir contenido en sus trabajos, de su práctica personal, etcétera, ¿cómo abordan la comunicación arquitectónica? A partir de algún ejemplo. ¿Qué les interesa mostrar ya a Fabián y a Clarisa cuando hablan de arquitectura a través de las redes, por ejemplo? Bien, por ejemplo, podría mencionar, a partir de la pandemia, en la cual muchos de los centros de las ciudades empezaron a estar deshabitados, muchas de las oficinas dejaron de tener la circulación también de los oficinistas. En el caso del microcentro de Buenos Aires, también se vació y también sufrió una baja de cierre en comercios, etcétera, ¿no? Y desde el gobierno se empezó a pensar cómo revitalizar ese microcentro. Y justamente una de las dificultades era poder comunicar la necesidad y la búsqueda de que más personas vivan en el microcentro, ¿no? De atraer residentes y de tratar de cambiar esa percepción negativa del microcentro como un lugar usado solamente para los trámites, solamente como lugar de oficina, o sea, tratar de posicionar desde la comunicación al microcentro como un barrio en el cual se puede vivir, un barrio en el cual se verifica una ciudad de 15 minutos, de la cual se está hablando en un montón de ciudades. Digo, y en el microcentro tenés transporte, tenés comercios, tenés entretenimiento. Tenés un lugar para hacer compras, digo, tenés todo de cercanía y sin embargo lo que le falta es esa masa de residentes, ¿no? Y eso es cambiar una percepción de un barrio para transformar la arquitectura que está ahí, ¿no? Digo, atraer también a desarrolladores a que transformen esos edificios de oficinas en vivienda es un desafío. Y es un desafío de comunicación, ¿no? Sí, de mi lado creo que una de mis principales preocupaciones tiene que ver con tener una mirada más amplia sobre todos los problemas arquitectónicos. Cuando digo una mirada más amplia, tiene que ver desde entender que hay distintos lugares desde donde se han llegado a distintas respuestas, pero que hay momentos en donde esas respuestas son bastante comunes en distintas partes del mundo. Ahora, dentro de ese lugar, mi preocupación también más importante tiene que ver con entender el impacto que tiene la profesión de la arquitectura en el ambiente natural. O sea, hoy en día cualquier informe de... ¿Cómo se llaman estos informes? Los que tienen tipo porcentaje de emisiones de carbono. Los IPCC. Esto. Claro. Cualquier informe del tipo de la ONU del IPCC arrojan que los porcentajes de emisiones de gases de efecto invernadero de la industria andan en torno a los 38%, 40%. Es una barbaridad frente a cualquier otra industria. Creo que en general las personas no somos tan conscientes de ese tipo de información. Entonces creo que es un problema que al final del día es de todos, porque todos vivimos en hogares, o sea, la gran parte de la población vive en hogares dentro de las ciudades, alrededor de un porcentaje muy alto de la civilización hoy en día está
en urbanizaciones en grandes ciudades. Entonces, somos responsables, de cierta manera, de lo que está sucediendo con el planeta Tierra. Entonces, creo que, de cierta manera, intentar enfrentar ese problema a través de arquitectura que intenta ser un poco más amable, que intenta ser un poco más consciente del rol que tenemos en la naturaleza, y especialmente entrando también como a la cuestión del consumo, ¿no? Que es más predominante hoy en día en las ciudades, y entrar a otro tipo de lógicas, otro tipo de sistemas más, de cierta manera, sustentables, de cierta manera que aborden más la cuestión de la economía circular, que aborden el reciclaje pero de una manera más profunda. Y todo esto a través de la arquitectura, creo que es interesante y es un desafío. Bueno, y está bueno cómo la comunicación puede ayudar a que los casos en donde, por ejemplo, se aborde en una comunidad la economía circular y como en otro caso se aborde de una manera innovadora el reciclaje y la gestión de residuos urbanos, permite hacer un networking entre las ciudades en donde esas buenas prácticas se tomen de referencia. Es decir, la buena y efectiva comunicación de esas buenas prácticas permite que otra comunidad se beneficie de los buenos resultados de eso, ¿no? O sea, siempre, obviamente, nunca es un copy-paste, digo, siempre requiere adecuarse al nuevo contexto, pero la comunicación ahí es un facilitador. Sí, gran parte creo que tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Creo que ya con el hecho de conocer, no simplemente copiar, pero sino conocer que hay distintas puntas con las que poder atacar un problema, abre muchas puertas. Puertas también, por ejemplo, al lado del financiamiento, o sea, puertas que se abren desde el lado de conectar con otras personas que tienen también este mismo de inquietudes que uno no las conocía o no estaba tan próximas a ellas solamente por el hecho de no estar en el mismo círculo, en la misma comunidad que se está tratando ese problema. Creo que eso es como súper interesante de lo que ofrece la comunicación de arquitectura. Sí, y viéndolo desde el punto de vista positivo, esta frase cliché que dice que la información es poder, bueno, poder que hay que usar responsablemente, pero que se puede ejercer gracias a que, como tú bien mencionas, Clarissa, tengo acceso a la información. Hay un gran filósofo, el tío Ben, que decía que cuando hay un gran poder también hay una gran responsabilidad. Entonces, quisiera también ahora rehacerles la pregunta de qué particularidades, qué potencial o qué riesgos puede haber en la comunicación arquitectónica o referida al espacio urbano, pero a través justamente de ambas instancias donde ustedes también desarrollan labores profesionales, ¿no? En el caso de Art Daily y en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que son entes que tienen mayor poder comunicacional, que pueden llegar a más tipos y a cantidad de usuarios en distintas ubicaciones, y que obviamente los mensajes que salen desde allí también tienen que tener tal vez otros protocolos a los que de repente sale de la red social que maneja cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué potenciales, qué oportunidades, pero también qué riesgos ven, por ejemplo, en el caso de Art Daily, como comunicador, como bien tú lo mencionaste, Fabián, uno de los principales plataformas y difusor de contenido a nivel mundial, de contenido de arquitectura, y un ente gubernamental tan importante en Argentina como es lo que está asociado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la CABA, que es un país en sí mismo. Por un lado, es importante entender el acceso a la información y entender cómo es un gran facilitador de la democratización. Yo creo que en torno a la cuestión de las oportunidades,
abre muchísimas puertas y hay varios casos muy, muy interesantes. Por ejemplo, antes al ingresar a las oficinas de Ardeli, había una carta escrita a mano de una estudiante de secundario de arquitectura de Australia. Creo que esta historia ya la conté. Pero no a la audiencia. No a la audiencia, pero la cuento de vuelta. Que... Ponemos cara de sorprendidos igual. Sí. Vuelvo a la toma. Que a mí me sorprendió muchísimo y creo que me impactó muchísimo desde mi lado de comunicador de arquitectura, porque mencionaba que estaba dirigida a David Asunto, ¿no? El fundador del libro. Mencionaba que la biblioteca más cercana a su hogar estaba a varias horas de distancia y que de cierta manera Ardeli, un sitio web que ofrece contenidos con gran facilidad, contenidos de muy buena calidad y gratuitos para el lector, le había tocado mucho, digamos, en torno a su vida y que a partir de eso ahora se iba a mudar a otra ciudad a estudiar arquitectura y creo que esas cuestiones son invaluables, digamos, el impacto que al final del día tiene este tipo de cuestiones en las personas y de cómo simplemente por tener información online permite que le cambie la vida a una persona, o sea, de ese tipo. Son decisiones que cambian vidas, o sea, estudiar una carrera específica solamente por algo que le apasionó, creo que es muy tocador, digamos. Entonces creo que quizás volviendo un poco más al tema ese de la globalización, de la información, del acceso a la información, tiene que ver mucho también con la línea, los propósitos que tiene cada uno, digamos. Pero yo soy muy convencido de que la información tiene que estar al alcance de todas las personas. Muy convencido de que la información tiene un gran poder transformador en las sociedades para mejorar la calidad de vida. Y no desde un lado como más tan ONU, de tipo vamos a mejorar la cuestión de vida, sino simplemente de aspectos de diferentes escalas eh, que son muy transformadoras, ¿no? O sea, como transforman mucho, más de lo que uno piensa, las cuestiones que uno ve en Internet. Y hoy en día el acceso a Internet a nivel mundial está en unos porcentajes históricos, o sea, negar que las personas no acceden a cuestiones gratis en Internet es negar un poco la realidad que vivimos hoy en día. Al mismo tiempo estamos viviendo unas transformaciones históricas donde está entrando la inteligencia artificial, está entrando discusiones de cómo va a ser el futuro de los trabajos, que eso también obviamente va a tener un impacto muy grande en cómo comunicamos esta arquitectura y cómo van a acceder a esta información, ¿no? Así que creo que ahí hay, de vuelta, un desafío muy grande de entender esto y ver cómo poder continuarlo en pos va a ser como muy poético, pero de la felicidad de las personas, digamos, de que la gente pueda desarrollarse de la mejor manera posible y desarrollar mayores oportunidades para estas personas. Sí, yo creo que ahí un poco retomando lo que decías de a veces los riesgos de comunicar cuando... A veces los riesgos, a veces, por ejemplo, lo pienso desde dos veredas distintas, ¿no? A veces uno cuando está en múltiples espacios tiene más de un sombrero, ¿no? Y si me pongo el sombrero desde el lado de gobierno, a veces cuando uno comunica tiene que estar listo para comunicar, ¿no? Okay. Tiene que no salir a comunicar con puntos ciegos, porque si no puede volverse en contra, ¿no? Uno tiene que saber que
que agotó todas las posibilidades, no sé, por ejemplo, de un instrumento urbano que uno va a salir, o de un proyecto que está saliendo, que es un proyecto mixto, que combina área verde con locales, con oficinas. Bueno, uno tiene que salir listo para comunicarlo, porque si no puede, no sé, llegar a un amparo, por ejemplo, en el caso de gobierno, ¿no? Y por otro lado, me saco el sombrero de gobierno y me pongo el sombrero de la ONG, de la Red de Innovadores Locales, y ahí que acompañamos a distintas ciudades a desarrollar proyectos de innovación, y ahí es súper importante cuando ellos quieren realizar una idea innovadora y para eso necesitan acceder a financiamiento, y ahí es muy importante cuando ellos cuentan el proyecto, ¿no? Lo que muchas veces se habla del video pitch o del elevator pitch, ¿no? Que es, a veces hay pocos minutos para contar los beneficios de un proyecto de infraestructura, un proyecto cultural, un proyecto educativo, y es clave poder en esos pocos minutos ser un comunicador eficaz de transmitir cuáles son los beneficios para la comunidad, como decía Fabián recién, cómo las personas van a ser más felices con eso, ¿no? Y esa razón por la cual es necesario que ese proyecto, esa obra se implemente, se ejecute y después sea vivida y apropiada. Y acabas de mencionar un aspecto que considero también muy importante, Clarisa. Por un lado uno puede decir, claro, todo el mundo tiene una cámara o un teléfono, o sea, una cuenta de Instagram, de Snapchat, de Twitch, lo que sea, y puedo hacer superestrella y puedo ser superestrella, ¿no? Porque se difunde el contenido a las audiencias que yo busco, ¿no? Y se le da como cierta cualidad de, es fácil, cualquiera lo hace, ¿no? Pero a la vez, como bien tú lo dices, creo que cuando uno hace eso, también a la vez se está exponiendo. A uno pasa al otro lado a exponerse, y eso también yo creo que es un gran mérito que en muchos casos no se valora, o también en otros casos, como tú dices, no se mide el riesgo de exponerse, ¿no? Yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? Pero igual yo creo que exponerse y dar la otra mejilla de decir, yo genero este contenido, yo difundo esta información, porque espero el feedback que me pueden dar a través de las redes, creo que es muy importante, y tal vez no todo el mundo lo hace desde ese punto de vista, como tú dices, con la responsabilidad que amerita, o mira, yo abro un canal de difusión unidireccional, que tal vez eso es lo que reflejaba la televisión o la radio en otros momentos, pero ahora no, ahora todo tiende a ser bidireccional. De hecho, es muy extraño cuando alguien dice, aquí no se permiten comentarios o esto no se responde, ¿no? Y creo que en el caso de la arquitectura, tal vez para bien o para mal, eso se refleja en que buena parte de la discusión de lo que puede pasar alrededor de un proyecto, de un evento o de cierta instancia vinculada a políticas públicas, la discusión así como se da en un café, también se está dando en el timeline de Twitter, por ejemplo, ¿no? Y creo que es muy particular de la práctica comunicacional en arquitectura actualmente. El problema es, podemos estar todo el día leyendo mensajes, viendo fotos, leyendo todas las respuestas de todos los tweets que están con el hashtag arquitectura o con el hashtag de tal evento. Yo lo veo un poco complicado, pero hay gente que piensa eso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hasta dónde uno debe inundarse de la comunicación arquitectónica a partir del medio digital, y hasta dónde, bueno, basta, uno no puede estar todo el tiempo metido en la generación de contenido, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Primero, creo que hay que ser valiente para comunicar. Y sí. Segundo, creo que hay que ser muy valiente para comunicar arquitectura, porque especialmente gran parte de lo que comunicamos tiene que ver con obras construidas, obras físicas, no las visitamos, no las conocemos en persona, y eso es, de cierta manera, también un delito, pero es también una realidad. O sea, un delito
quizás esa parte de borrarla, pero creo que tiene que ver con la cuestión de cómo podemos al final del día, digamos, revisar o conversar o debatir sobre una obra de arquitectura cuando no la conocemos porque está en otro sector del planeta Tierra, con todo lo que implica trasladarse, con todo lo que implica, digamos, moverse hasta ese lugar para conocer realmente la obra, que es gran parte de lo que hace la arquitectura. Gran parte de lo que conocemos de la arquitectura tiene que ver con la fotografía, y ahí los fotógrafos tienen un rol súper importante que hacen una parte del trabajo por nosotros. Así que sí, primero creo que, como decía, hay que ser muy valiente porque es exponerse a la sociedad a que revisen tu opinión sobre algo que ambos, porque muy probablemente tampoco el que arroje algún comentario puede o sí haber visto esa obra, pero creo que ahí uno está sujeto a muchas subjetividades que son subjetividades. O sea, hay muchas personas que les va a gustar lo que haces y si lo haces de una manera te va a decir porque lo hiciste de esta manera, porque no lo hiciste de otra manera. Cualquier cosa que uno haga va a haber 2 puntos de vista o 3 o 4 puntos de vista con cantidad de personas allá que se tomen el tiempo de revisar lo que uno quiere opinar o decir sobre un tema. Para mí lo importante es poner la información sobre la mesa y que no por el desconocimiento no saber que algo no existe, ¿no? Sí. Después, en cuestiones de autoría, si lo dice uno, lo dice otro, no sé si hay tanto problema con eso. Lo importante para mí es que esté disponible para que cualquier persona lo pueda revisar, lo pueda chequear y esta cuestión de que esté disponible obviamente importa el lenguaje con el que uno dice las cosas también para incluir a las otras personas, porque eso es algo que también se critica a gran parte a los arquitectos que no son capaces de comunicar con un lenguaje entendible y común para todas las personas y entrar en tecnicismos y cuestiones más de la profesión que muchas veces para el resto de los ciudadanos no son entendibles, entonces se vuelve más difícil también que quieran participar de esa discusión. Así que un poco creo que toqué varios temas. Sí, sí, yo sumaría como, pensando a veces en estas frases como esta de información es poder, hay otra que es como datos mata opinión, Y sí, ¿no? Y eso también ayuda mucho a esto de que en el momento de comunicar hay un equipo por detrás que está verificando la información, que se verifican autores, que se verifica normativa, que se verifica, nada, como si yo, por ejemplo, salgo a comunicar un proyecto diciendo que agrega espacio verde a un barrio, a una comuna que tiene falta o déficit de área verde, y no va a ser solamente una opinión. Tiene que verificarse que la obra efectivamente agrega verde y que ese verde no es, o sea, es un verde absorbente, que es un verde vegetación, arbolado, digo que no es una pintura verde. Y también es verificable a través de las mediciones de los índices urbanos de acceso y escala de las áreas verdes, también es verificable si se da o no ese déficit existente. Entonces ahí, más allá de lo que pueda armarse en un hilo de Twitter, digo, ahí dato mata opinión. Y eso es bueno, como decía recién Fabián, esto de que ¿Qué decía? Democratizar. No. Bueno, cortalo ahí. Cortalo y mientras recordás. Antes de, como decía. Sí, antes, corte. Creo que lo de dato mata la opinión es muy importante, pero también es importante de cómo entendemos, ¿no? la información y esos datos. Porque
muchas veces cuando uno comunica y esta información se pone en un lugar de exposición, o sea, se queda uno expuesto a las críticas, se queda uno expuesto a las correcciones, y también está uno cómo se toma esas correcciones. En general, recibo muchos comentarios de cualquier puntos de vista que uno no se imaginaba de alguien que iba a tener, o algún dato que obviamente uno no tenía disponible. Y ahí uno decide si eso lo toma para corregir lo que uno dijo y mejorar la información que uno dice, o si lo hace caso omiso y lo deja de lado porque cree que no es necesario que se incorpore a la conversación. Para mí es súper importante tomar esa información y corregir la información que uno presenta. ¿Por qué? Porque creo que es una forma de crecer juntos en torno a un problema, a la información, y si no, por favor miren Wikipedia cómo funciona. O sea, funciona a partir de la colaboración de millones de personas, y quieras o no, es información que dentro de todo tiene muchos ojos que la están revisando, y creo que eso es lo importante, tener muchas miradas y muchas posiciones y de muchos lugares distintos que hacen que la información sea más rica, porque creo que lo importante es que tener información de calidad. Y creo que gran parte de esa información de calidad se hace cuando hay distintas voces y diversidad sobre los puntos que se quieran tocar. Sí, y también me parece muy interesante lo que mencionas, Clarisa, de nuevo esta frase cliché, pero que ya usamos cotidianamente, de dato mata opinión, porque por lo general los arquitectos nos validamos entre nosotros y en la sociedad porque somos expertos en temas, pero que no necesariamente son cuantificables, ¿no? Entonces, claro, si un arquitecto o un ente gubernamental o vecinal o comunal está hablando de si hizo este proyecto y aumentaron o no las áreas verdes, pues sí, oye, mira, no, aquí nos están engañando, o aumentó en un 1%, o sí, mira, se triplicó, se cuatriplicó, como tú dices, el dato. Pero también interesante porque los arquitectos tendemos a hacer lo contrario, porque lo que yo creo que podría pasar es un arquitecto, refiriéndose al mismo proyecto, diciendo que, bueno, y hemos aumentado la elocuencia natural que tiene el territorio. Entonces, ya va, pero ¿qué es la elocuencia vegetal, no? Entonces, claro, como no se puede comprobar, ni nos mintió, ni nos dijo la verdad, ¿no? Entonces, es interesante porque los arquitectos nos refugiamos, creo yo, que esto también yo lo estoy lanzando en la mente, en contenidos no verificables, subjetivos, retóricos, poéticos, que no tienen responsabilidad. Y yo creo que hay un reto, y también es parte de la crítica, justamente en varios medios ahora, de el propio lenguaje que tiene el arquitecto, ¿no? Que solamente nosotros entendemos lo que estamos diciendo, y por lo tanto es más difícil la comunicación de repente con otros sectores de la sociedad, ¿no? Eso me parece como bien particular. Bueno, creo que es una problemática, quizás una cuestión que tienen todas las profesiones. Uno entra desde el lado de la medicina y conversa con un doctor, y obviamente lo va a poner desde su lenguaje y obviamente se va a comunicar desde sus entendimientos desde ese área, y él puede decidir cómo transmitir ese mensaje para que una persona que no esté tan consciente de los términos de la medicina lo pueda entender o no, porque muchos te dicen, tipo, te hablan así, uno, tipo, ¿qué me escribiste acá y qué significa esto? Y después tenés que estar googleando para saber más o menos qué te dijo. Creo que la arquitectura tiene mucho de eso, pero cuando uno se vuelve como rígido con la arquitectura y empieza a usar como cuestiones más técnicas de la arquitectura, es súper complejo, y sí, hay muchas cuestiones verificables. O sea, cuestiones de inercia, cuestiones de bailamiento, que, digamos, tenemos toda una parte como súper, digamos, precisa, digamos, cálculos estructurales, cálculos de la iluminación, de cuánta iluminación te cabe en un lugar, cuántas son las medidas que tiene que tener una ventana para que esta iluminación. Hay mucho técnico que ni siquiera como comunicamos, que creo que sería muy interesante comunicar y traerlo a la mesa para que
como todas las otras personas, también puedan entender un poco esa parte técnica de la arquitectura, que creo que es muy importante y creo que ahí como arquitectos fallamos muchísimo en contarlas. Porque generalmente las contamos solamente si tienen que ver con que se afecta a la economía o no. O sea, si impacta al presupuesto o no impacta al presupuesto, cuánto sale. Pero no si esto realmente con números va a cambiar la decisión de cuánto espesor voy a poner de un aislamiento acústico o un aislamiento térmico, que quizás son discusiones que hoy en día se están teniendo quizás de forma más profunda, me parece, desde el punto de vista de España, que están abordando mucho la cuestión de la ley de la calidad de la arquitectura, que creo que es importante, porque es justamente bajar a una ley para que después baje a las personas para que implementen realmente cómo modificamos el campo de inicio para realmente tener una eficiencia energética real y medible con números, y no con poesía y no con estética o discusiones de otro tipo de estilos o cualquier cosa, sino cuestiones que tienen que ver con precisiones, que creo que es... Sí, me hiciste pensar o recordar que en Buenos Aires, mucho tiempo atrás, había una comisión de estética edilicia. Y que justamente uno hoy lo piensa, que como fluctuó, a que hoy hablamos de estos datos, ¿no? De medir la estructura, la aislación, las instalaciones, o sea, como toda esa medición, que al final es correrse de la discusión a veces estética, yendo hacia la eficiencia energética, hacia digamos, esa calidad de vida que va más allá de un poco lo estético o lo poético que decías antes. Ojo, pero creo que no es que se anula la estética, o sea, creo que son cuestiones que tienen que ir de la par, porque gran parte de lo que tiene la arquitectura y que no tienen otras profesiones es que sí tiene un impacto en la cultura más grande de lo que uno piensa, y de cómo uno se identifica con el lugar y de cómo uno se identifica con la comunidad en donde vive. O sea, cuánta cantidad de libros se escribió sobre la arquitectura de la ciudad, con Leandro Rossi y todo ese tipo de reflexiones sobre cómo al final nos sentimos, digamos, en un lugar. El tema es como todo eso va acompañado con todo lo que falta, que es como la parte rígida de la arquitectura que no muchos se quieren hacer cargo, ¿no? Es que ese justamente era el punto, que referirse a lo mesurable, que puede ser cuantificable, puede ser verificable, forma parte de exponerse, y tal vez los arquitectos, en la medida en que nos queramos exponer o no, dejaremos de hablar únicamente de manera retórica, poética, y podemos llegar a dar también este tipo de información cuando nos referimos a un proyecto de arquitectura, pero no, depende de la exposición de cada uno. Sí, bueno, obviamente, por ejemplo, del lado del gobierno, del lado de una ciudad, obviamente las preocupaciones más cuantificables van a ser cuánto espacio público verde tienen las personas, cómo es la movilidad de ese espacio público en términos de tiempo y de tipo de transporte que se ofrece. Desde el lado más de la arquitectura, no hay tanta información disponible sobre eso. ¿Qué creo que es el problema? Siempre las conversaciones que tenemos en el podcast, uno empieza diciendo, bueno, tenemos mucho tiempo por delante, uno avanza, ve el reloj y dice, wow, qué rápido pasó el tiempo. Pero eso no quiere decir que hemos terminado, porque justamente acercándonos al final, nos gustaría hacer un cierre que compartimos con todos los invitados. Y es entender que en el caso de los arquitectos, no necesariamente todas nuestras referencias para la práctica, y la conversación de hoy enfocada en nuestra parte de la práctica tiene que ver con lo comunicacional, con lo divulgativo, etcétera. No necesariamente todo viene del propio campo de la arquitectura. Entonces les quería preguntar de manera libre si hay algún referente literario, cinematográfico, artístico, inclusive de algún elemento que esté de moda, que les ha llamado la atención, no necesariamente para ponerlo en práctica, pero que sí les ha llamado la atención y les parece interesante dentro del contexto contemporáneo al hablar de comunicación arquitectónica. Por ejemplo, yo escucho muchos podcasts que me dan ideas, pero ninguno es de arquitecto.
De hecho, escucho muy poco podcast de arquitectura, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿qué referencias internas y externas a la arquitectura podrían compartir con la audiencia que de alguna manera han incidido directa o indirectamente en sus prácticas arquitectónicas? Bueno, acá tenemos muchísimos libros. En formato digital, formato físico. Yo creo que más que un libro en particular, creo que los ensayos en general, El formato de ensayo. el formato ensayo, leer ensayos me ha facilitado mucho entender muchos problemas distintos en profundidad con rapidez. Que creo que justo estaba, digamos... Si no está muy lejos, lo podemos Sí, traer. lo traigo, mira. No hay ningún problema. A ver. ¿Cómo? ¿Puedo cambiar de libro? No. No se vale copiar. Para que nosotros somos... Busca los suyos. A ver, No ¿cuál te elegiste? copies. ¿Cuál elegiste? Claro que en realidad los que más me gustan están arriba. No, Carlos, no te copies. Tenemos tiempo. Bueno, dale. No, ahora estoy leyendo este. Reanudamos. Ahora estoy leyendo este, está bueno. El oso, eso fue lo primero que vi este libro. ¿No lo mirás? ¿No? Bueno, es que de hecho creo que una de las cosas que yo le envidio a ustedes es que, bueno, en Argentina en general hay un mayor hábito de la lectura y a mí me ha costado mucho, Perdón. si no es algo que me interesa mucho, pues me cuesta mucho leer. Así que, bueno, cuando quieran, cualquiera de los dos parten. Buenísimo. Bueno, como decía, yo creo que el formato de ensayo tiene la capacidad de entender grandes informaciones que ya fueron muy procesadas y muy resumidas y son muy concisas por personas que realmente se tomaron el tiempo de decir algo en pocas palabras. Que eso creo que permite que uno pueda rápidamente absorber grandes críticas, grandes reflexiones sobre temas muy particulares. Justo teníamos acá que estábamos leyendo, bueno, que se llama Nuevas tecnologías y concentración de los medios, la prensa, refleja la realidad, pregunta. Es una selección de artículos de Le Monde Diplomatique, ¿se pronuncia así? Le Monde Diplomatique. Creo que me habías comentado cuando fuimos hace un año a la Feria del Libro ¿Sí? de este texto, ahora lo estoy recordando. Sí, que la realidad es un libro de los 2000 aproximadamente, pero creo que tuvieron una visión en esta selección que refleja mucho de lo que está sucediendo hoy en día en torno a cómo nos comunicamos a partir de redes sociales, ese tipo de cuestiones que en este momento no existían. Entonces, tiene algún tipo de preguntas muy interesantes que se hacen sobre esa temática. Con esto, más que nada, me refiero a que como comunicadores tenemos que leer muchos también sobre periodismo. Tenemos que leer mucho sobre cómo se comunica en otros ámbitos, ¿no? Que eso creo que es súper importante. Y ya que estaba este libro acá en mano, es un libro de ensayos editado recientemente por la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, en conjunto con Mixtópolis, ahí en México, en Arquine, que realmente tiene este formato de ensayos que resulta muy interesante porque en 10 páginas ya te cuentan toda la historia sobre un problema, algún desafío, alguna observación, algún punto de vista que tuvo como un autor que dentro de todo son bastante reconocidos. O sea, podemos leer esta Sergio Mucci, está Ete Baranapol, Atul Aman, varios autores en un mismo artículo. Así que el formato ensayo, la verdad, lo recomiendo ampliamente a los que les interesa la lectura en papel, que creo que es algo muy valioso hoy en día y es difícil despegarse de una pantalla hoy en día. Entonces, tener el tiempo para dedicarse, ¿no? a sentir algo más conectado con el mundo real y con otros sentidos, a oler el papel, ¿no? Creo que es muy importante.
nos hace muy, muy del lado del ser humano, no se acordaba el video. Nos hace muy como... Bueno, recién decías algo del acceso al libro, ¿no? Sí, que justamente que creo que en general hay una apreciación, al menos externa, y yo creo que es real, de que hay un muy buen nivel de lectura y de producción de contenido en Argentina. Por eso no me extraña para nada que frente a esta pregunta de sus referencias aparezcan muchas literarias, ¿no? En tu caso, Clarisa, que tienes entre manos... Bueno, uno que me parece un imperdible es Ciudades Invisibles, que si bien es literatura, no es ensayo, pero Ciudades Invisibles de Italo Calvino obliga a salirse de lo cotidiano y a pensar distintas realidades posibles, y creo que eso aplica a la ciudad, a la arquitectura, a la manera en que habitamos en general. Cada ciudad es 1 o 2 páginas, así que es muy fácil de leer en cualquier momento. Y pensando en comunicación de arquitectura, hay otro imperdible, que es Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, de Jane Jacobs, que además está muy conectado con lo que estábamos hablando, porque ella, si bien aparece como entre las urbanistas femeninas, en realidad ella es periodista, ¿no? Como una persona que se dedica a la comunicación logró hacer este libro que realmente te conecta con las dificultades y las complejidades del habitar de la ciudad y de la arquitectura, ¿no? La importancia de las plantas bajas activas, la importancia del mix de usos, la importancia de tener movimiento en la calle en distintos horarios, por distintos tipos de personas, con distintos tipos de arquitectura y de calidad de arquitectura. Es realmente un libro que vale la pena leer. Y sí, yéndome a la escala de la ciudad, pero para seguir ampliando como esta mirada diversa, de urbanismo feminista de Colectivo Punt 6 de Barcelona, que también aborda la mirada femenina necesaria en arquitectura y en la ciudad y en todo aquello que se diseña, y no solo femenina, ¿no? O sea, desde las diversidades sexogenéricas, pero también las etarias. Incorporar la mirada en la ciudad y en la arquitectura de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Digo, hay mucho más allá de cómo siempre estamos acostumbrados a diseñar y a pensar la ciudad, y desde dónde, desde qué mirada se comunica todo esto. Pues, para cerrar, nuevamente darle el agradecimiento, uno, de recibirme y de recibirnos en su hogar, aquí en Santiago, y de participar en un episodio más de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta luego. Gracias.